Bueno, hermanos, muy buenos días. El nombre de la prédica de hoy, unidad y compañerismo. Doy gracias al Señor por este tema porque espero en el Señor que así como el Señor me habló mientras hacía esta predicación, también le hable a toda la congregación hoy. Vamos a Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 9 al versículo 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí predicando tu mensaje. Yo te pido que uses mi mente, mis labios, todo mi ser, para que lo que se diga aquí en este lugar sea, Señor, lo que tú has querido transferirle a tu iglesia, a tu congregación. Señor, te pido, Señor, que uses todo mi ser una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Eclesiastés, Salomón nos deja ver claramente lo que él está experimentando en su intento de buscar en la vida satisfacción sin Dios. Salomón trató de buscar satisfacerse por todos los medios a su alcance bajo el sol. Todos sabemos esto. Pero también sabemos que ninguna de las cosas experimentadas le dieron satisfacción que él buscaba. Y por cierto, que Salomón tampoco encontró esa satisfacción en el vivir para sí mismo. Vemos que desde el capítulo 3, más específicamente desde el versículo 16, Salomón estaba experimentando egoísmo. Él estaba examinando el amor por sí mismo y la insatisfacción que esto genera. Ahora entonces, al llegar al capítulo 4, del versículo 9 al 12, Salomón, en contraste con lo que ha dicho antes, nos quiere dar una enseñanza acerca de lo que es vivir en unidad y compañerismo, y no pues en solitario para sí mismo. Vamos a leer nuevamente el pasaje acerca de lo que dice Salomón aquí. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y dice finalmente: y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Muchas personas podrían ver este texto como algo aislado, algo sobre la vida moral de conveniencia de una persona al apoyarse en otra, pues para que les vaya bien en la vida. Inclusive, algunos le hacen mayor énfasis a este pasaje a la vida de pareja. Y aunque esto puede ser así en cierta manera, en lo personal, creo que en este pasaje de las Escrituras, el Señor nos está revelando el principio de compañerismo que debemos tener como iglesia, sabiendo que somos una unidad en Cristo.
Creo que si no vemos este pasaje en el contexto de lo que realmente somos como miembros de la iglesia, nos podemos perder en la idea de pensar que con solo tener amigos íntimos dentro de la congregación, con lo que tengamos afinidad o gustos similares, estaremos bien y no necesitamos nada más. Pero ¿es esto realmente lo que significa el compañerismo y la unidad de la iglesia? Yo creo que no. En las Escrituras, el Señor nos dice que como iglesia nosotros somos más que eso. Y por eso, para poder aterrizar un poco el principio que Salomón nos está poniendo aquí en este pasaje, debemos primero entender lo que realmente somos como iglesia y la manera de operar como tal. Así podremos entonces de esta manera práctica llevar a cabo lo que debe ser la unidad y compañerismo. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que como iglesia nosotros somos un edificio. Al leer Mateo 16:18, el Señor nos dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No prevalecerán contra ella. Cristo edifica su iglesia a través de los miembros. Estos miembros que son escogidos para esto. Dios es el diseñador perfecto, Cristo es el constructor. Él edifica su iglesia de acuerdo a los planos establecidos por Dios el Padre. Este no es un edificio físico, sino un edificio espiritual. No somos una organización ni un templo físico, somos coinonía. Estamos unidos en una relación espiritual, emocional, profunda, como hermanos, como creyentes. Cristo es el fundamento, Él es la base de la edificación espiritual, la piedra angular del mismo. Sin Él nosotros no podríamos mantenernos en pie. Es necesario entonces tener claridad sobre esto, porque si usted trata, hermano, si usted trata de salirse de la edificación, no se podrá mantenerse como tal y creará grietas a la misma, y es por eso que debemos entender que debemos mantenernos siempre firmes como una unidad. También la iglesia debe entenderse como un reino. En Colosenses 1:13 dice el Señor, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Hemos sido trasladados al reino de Cristo. Él es nuestro rey y por lo tanto debemos someternos en unidad a Él de acuerdo a sus preceptos y mandamientos. Quien pertenece a este reino no puede andar solo, debe mantenerse como quien pertenece al reino de Cristo. Pero también vemos que la iglesia es una familia. En 1 Timoteo 3:15, en otra traducción diferente a Reina Valera, dice el Señor, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, somos una iglesia. Hemos sido adoptados como hijos y miembros de esta familia. Tenemos un sentido de valor y pertenencia en el dueño de la familia, que es Cristo. Los miembros de la familia se apoyan, se estiman, se respetan, se aprecian. Un padre se siente honrado cuando ve que sus hijos se aman, ¿no? No cuando tienen contiendas o se tratan con indiferencia o se agreden. La pregunta, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, tenemos que hacernos esta pregunta de un padre. ¿Cómo se sintió, por ejemplo, David cuando su hijo Amnón abusó de su hermana Tamar? ¿O cómo se sintió David cuando fue perseguido por su hijo Absalón? ¿Cómo se sintió el padre en la parábola del hijo pródigo cuando el hijo mayor no quería entrar a la fiesta para celebrar el regreso de su hijo menor?
Como familia de Dios somos una unidad, somos iguales, tenemos igual dignidad delante de Dios. No hay clases sociales. Hemos recibido el mismo bautizo en Cristo, el mismo bautizo. Vamos a Gálatas 3, versículo 27-28. Gálatas 3, versículo 27-28. Dice el Señor, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no soy judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo esto se traduce en amor, en que haya una manifestación práctica del amor que exalte a Dios en nuestra forma de relacionarnos. Dios espera que nosotros como hijos nos amemos los unos a los otros. Por eso lo dice en Juan 13. En el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dios es honrado a través de la manifestación del amor entre los miembros de su familia, la iglesia. Pero también debemos entender que la iglesia es un cuerpo. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Como miembro de su iglesia, su pueblo, debemos entender claramente esta analogía. No somos personas aisladas que deambulan por ahí de manera independiente. Somos una unidad. Estamos conectados los unos con los otros. Ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir sin el resto del cuerpo. Una mano no puede andar por ahí sola sin conexión con el cuerpo, tampoco una oreja, tampoco un ojo. Imagínense eso. La estructura fundamental en esta analogía es que nos necesitamos mutuamente. Sabemos que somos diversos en función, pero somos una unidad en plenitud. Aquí está ratificado que no podemos andar solos, como dice Salomón en el pasaje que vimos al inicio. Esto es perfecto para poder entender mejor que como hermanos estamos llamados a convivir y apoyarnos todo el tiempo. La palabra de Dios nos enseña que somos uno, somos una unidad, somos un solo cuerpo, no varios cuerpos. Somos uno solo. Los miembros nos conectamos entre sí, nos ayudamos, nos apoyamos. Cuando un miembro del cuerpo, hermanos, se afecta, el resto del cuerpo se resiente. Cuando un miembro del cuerpo se goza, entonces el resto del cuerpo se goza. Eso es lo que dice en 1 Corintios 12:25. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es una realidad, pero no para allí. Hay algo más profundo en esta interconexión de los miembros del cuerpo. Ningún miembro es más o menos importante que otro. Tenemos funciones diferentes, lo sabemos, dones diferentes que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo, pero la palabra de Dios nos enseña que todos somos dignos. Dios 12, 21 al 23. Primera de Corintios 12, 21 al 23, ¿qué dice? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Somos miembros dignos del cuerpo de Cristo. Estamos conectados en un mismo espíritu los unos con los otros. No podemos funcionar sin los demás. Esto es claro.
Pero aquí está lo más fascinante de este cuerpo, lo más valioso de él. ¿Qué es lo más valioso? Lo más fascinante es la cabeza. Piensen en esta analogía. Sin la cabeza no hay dirección. Allí está el cerebro que hace que funcione todo el cuerpo. Pregunto, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Nosotros nos debemos a Él. Como miembro del cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros para nuestras funciones. Pero esas funciones tienen un direccionamiento que viene de la cabeza y que debemos obedecer. Somos uno en Cristo. Estamos unidos a Él en todo. Jesús dice en Juan 15, 4 al 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no permanecemos en Cristo, queridos hermanos, no podemos hacer nada. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos permanecer unidos. No nos podemos separar de él ni de los demás miembros del cuerpo. Somos uno y ese es el plan de Dios, que el cuerpo crezca, se nutra y madure. No podemos quedarnos como niños, debemos ir creciendo espiritualmente y para eso debemos alentarnos, animarnos, exhortarnos, debemos ayudarnos, apoyarnos espiritual, material y físicamente. No solo orando los unos por los otros, sino también manifestando acciones de amor, cubriendo las necesidades los unos por los otros, siendo solidarios los unos por los otros. Debemos entender que cualquier cosa que afecte al hermano también me afecta a mí. Pero si uno va en una barca en medio del mar con otro compañero, los dos solos, en una chalupa, llámese canoa, lo que sea, y se agrieta en una parte, ahí va, yo voy en la parte izquierda y el otro va en la parte derecha, ahí vamos los dos solos en el mar, y se hace un orificio en la canoa por debajo, en la parte del compañero. Yo no puedo decir, bueno, este no es mi problema. Problema de él, en su lado se le rompió la canoa por debajo. No lo puedo hacer así. ¿Por qué? Pues porque el agua va a entrar y al final nos vamos a hundir los dos, ¿verdad? Si un hermano está mal, tarde o temprano usted se verá afectado. Así que más le vale que empiece a servir y a dar amor. ¿Por qué? ¿Por su propio beneficio? No. Porque eso glorifica a Dios. Él es quien ha construido el cuerpo de Cristo. Él le ha dado los dones que posee para que los ponga al servicio de la iglesia. Por ejemplo, es a través de la iglesia que otros podrán conocer de Cristo al predicarle el evangelio. No podemos estar solos, debemos permanecer unidos. Somos una unidad, un solo cuerpo. Ahora, hermanos, ya que hemos entendido lo que es la unidad de la iglesia, con lo que acabamos de ver en todo esto, lo que es la iglesia, que hemos visto que la iglesia es un edificio, que es un reino, que también una familia y un cuerpo, creo que ahora ya podemos analizar nuestro pasaje inicial con el que abrimos este sermón. Como lo dije al inicio, si no podemos comprender claramente lo que significa la unidad de la iglesia, entonces no podemos entender que este pasaje es una manifestación clara que se opone al egocentrismo y al vivir para sí mismo. Veamos entonces nuevamente el pasaje de Eclesiastés 4, de 9 al 12. Dice, otra vez, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ya teniendo entonces el panorama, hermano, más claro de lo que es la unidad de la iglesia y cómo nosotros como miembros debemos vivir en armonía, aunque seamos diversos, miremos qué es lo que Salomón nos dice al respecto de este pasaje y que está claramente ligado con el compañerismo práctico. No se trata de que aquí uno deba escoger a otro miembro de la iglesia con el que debemos hacer todas las cosas. Yo creo más bien exhorta a mantener el espíritu de unidad con los demás miembros de la iglesia en todas las circunstancias y en todo momento, teniendo claridad que es mejor la unidad con los miembros de la iglesia que tratar de operar individualmente. Entonces, de este pasaje de Eclesiastés, del 4 al 9 del 12, se desprenden 4 principios básicos del compañerismo que yo quiero que veamos en el resto de este sermón. Hay 4 principios aquí que quiero que lo analicemos. El primer principio que vemos aquí en Eclesiastés 4, del 9 al 12, está precisamente en Eclesiastés 4:9. Y este principio lo podemos entender como mejor paga ante el trabajo. Mejor paga ante el trabajo. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Obtenemos mejor paga por nuestro trabajo cuando lo hacemos en unidad y coinonía, en unión entre los hermanos, en amor afectivo. Nos rinde más. No vemos mejor fruto del esfuerzo cuando nos unimos al servicio del Señor y vemos los resultados. Creo que esto fue lo que hicieron los discípulos cuando iban a predicar de 2 en 2. Al final se regocijaban por haber hecho la obra de Dios de buena manera. Su paga era la satisfacción de avanzar el reino de Dios. Lo vemos así cuando los hermanos se prestan para servirnos en diferentes momentos en nuestra iglesia local, aquí en el Redentor. ¿No es verdad que al final tenemos la satisfacción de haber hecho la obra para el Señor y haber contribuido para la edificación de la iglesia? ¿Cuál es la recompensa por morir a nuestros propios deseos y dejarlo todo para servir a Dios? ¿Cuál será esa recompensa? La vida eterna. No porque la hayamos comprado, sino porque esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, las pusiéramos en práctica, las hiciéramos. Sabemos que la salvación no es por obras, sino por gracia, pero esas obras son la manifestación de la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Segundo principio, restauración ante la caída. Restauración ante la caída. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Miren allí, hermanos, este es uno de los factores más determinantes del compañerismo. Estamos expuestos a las luchas, a batallar incesablemente en un mundo que nos hace oposición. En la medida que vamos creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor y vamos madurando, nuestras victorias van en aumento y es posible que ciertos pecados habituales en nosotros se vayan debilitando, pero todos sabemos que no siempre vencemos. A veces perdemos una batalla, a veces tropezamos y caemos, pero ¿qué pasa si al caer usted está solo? ¿Cómo se levanta? Es allí cuando necesita del compañerismo, del amor, de la exhortación de los hermanos. El Señor nos manda a amonestarnos y a exhortarnos unos a otros con espíritu de mansedumbre. No es a criticarnos o a hundir al hermano en medio de la aflicción, es a restaurar al hermano en medio del dolor.
En Gálatas 6:1 dice el Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos ayudarnos los unos a los otros y restaurarnos con un corazón apacible, con un espíritu de mansedumbre. Por otro lado, también pienso que esta parte deja una enseñanza adicional. Y es que la persona necesitada de restauración debe dejarse exhortar y ayudar, porque hay muchas personas que no quieren recibir ayuda. Personas necesitan ser restaurados, pero lo niegan, se oponen a la ayuda, se aíslan y se ocultan. Esta no es una actitud cristiana. Recuerde que como miembro del cuerpo de Cristo, usted no puede solo. No intente creer que puede salir adelante solo. No intente. Somos una unidad. Si usted no recibe el estímulo de los demás miembros del cuerpo de Cristo, de los hermanos, su pecado lo puede llevar a endurecerse. En Hebreos 3:13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tercer principio: calor ante el frío. Calor ante el frío. Eclesiastés 4:11 dice: también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Como creyentes y miembros de la Iglesia de Cristo, hermanos, necesitamos darnos calor los unos a los otros. Esto no es un asunto de clima externo, pues, de pensar que es el ímpetu del invierno. Ahora que está lloviendo mucho, uno podría pensar, no es una cuestión externa, ¿sí? Esto es un asunto de calor espiritual. Es un asunto de calor emocional. Hay personas que están solos y están padeciendo de frío. Nosotros no nos damos cuenta. Solo Cristo puede calentar. Solo Cristo puede calentar el alma tibia o fría. Solo su evangelio es capaz de tal cosa. Pero nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser los transmisores de ese calor espiritual y afectivo. En Apocalipsis 3, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que ellos habían llegado a ser tibios. Ellos necesitaban arrepentirse de su pecado y abrir la puerta a Jesucristo y restaurar su comunión con Él. Nosotros debemos entonces propiciar calor ante el frío los unos a los otros, pero la pregunta es, ¿cómo se hace eso? No podemos darnos calor en amor si estamos aislados o vivimos de manera independiente. Esa no es la cuestión. Debemos estar cerca de la presencia de Dios mismo, de su palabra, en la oración, en total dependencia de Cristo. Aprovechar los medios de gracia que Dios nos ha dado, como cuáles: la iglesia local, la comunión con los hermanos, la lectura de las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en la iglesia hay una emisora, hay programas, existen diferentes reuniones en los hogares, y todo esto son medios de gracia que el Señor provee. Debemos aprovecharlo entonces, ¿cierto? Pero debemos entender que aunque nosotros brindar calor, la fuente de calor es Cristo mismo. Él es en donde debemos estar permanentemente. Por más que queramos calentarnos los unos con los otros, pero si no nos acercamos a la fuente de calor espiritual, que es Jesucristo, vamos a sufrir de frío constantemente. En este punto ni siquiera sirve un poquito de calor como para llegar a estar tibio. Dios dice que Él vomita de su boca, ¿a quiénes? A los tibios.
Necesitamos estar en calor espiritual permanentemente y todos como iglesia debemos asegurarnos de eso. Ser un instrumento en las manos de Dios para que nuestros hermanos no se enfríen y estemos en calor corporal adecuado como pueblo de Cristo para crecer, madurar y avanzar el reino de Dios como Él lo ha establecido. Cuarto punto. Defensa ante la pelea. Defensa ante la pelea. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice, Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, hermanos, ya hemos dicho que estamos en una batalla constantemente. No solamente contra las cuestiones físicas de este mundo, sino contra nuestros 3 enemigos declarados espirituales, que son Satanás, el mundo y la carne. Constantemente somos presionados por alguna parte en este sentido. ¿Cómo entonces podemos resistir? ¿Cómo puede usted resistir cuando llega la tentación, por ejemplo, con las actitudes pecaminosas de ira, celos, disensiones, malos pensamientos, envidias, quizás la codicia? ¿Cómo puede resistir? Sabemos que debemos someternos a Dios inmediatamente. Es en Cristo que podemos resistir, no en nuestras propias fuerzas. Necesitamos huir, correr ante el peligro, pero no para cualquier parte. Hay personas que dicen, es que yo veo el mal y me alejo. El problema es que también se alejan de Dios. Y la palabra de Dios dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. O sea, hay una combinación. Resisto, pero me someto a Dios. Entonces, es en Cristo que podemos resistir y no nuestra fuerza. Él es nuestro refugio seguro. Pero en medio de las pruebas, Dios también nos ha dado compañerismo para resistir. Dios nos ha dado una familia. Hermanos, no podemos aislarnos. Si queremos batallar, tenemos que entender que tenemos una familia para batallar a nuestro favor y debemos recurrir también a esa familia, no solamente ayudándolos a enfrentar los problemas cotidianos y físicos de este mundo, sino asumiendo la posición de respaldo en constante oración. No crea que usted puede resistir en solitario. Hay personas que tienen un pecado oculto y no lo exponen a la luz, no buscan ayuda por pena, por temor al que dirán. Mantienen entonces su pecado en secreto y este mal cada día los va sumiendo en el dolor y en la congoja. No se quede aislado con su pecado. Recuerde que si un miembro del cuerpo de Cristo está dolido o enfermo, todo el cuerpo padece. Como hermanos, debemos estar atentos a esto, pero usted debe buscar quien lo respalde en su lucha para resistir y vencer. Cuando el cuerpo de Cristo se mantiene en unidad, puede resistir mayormente. Jesucristo es la cabeza. Él nos da las instrucciones de cómo proceder en la lucha, pero usted y yo debemos saber que Él es quien asegura ese cordón que no se rompe pronto. Ese es el punto. Ahora, hermanos, para los hermanos, ya entrando en conclusión, quiero decirles que debemos entender que la unidad y el compañerismo no es una estrategia para obtener dividendos en este mundo. La unidad y el compañerismo es la esencia de Cristo en su eterno propósito para su iglesia. Esto no es un plan de conveniencia, sino un propósito que debemos ejecutar en obediencia. Cristo nos ha dado el mayor ejemplo de unidad y compañerismo.
como creyentes, como parte del edificio espiritual, miembros de su familia, de su reino, de su cuerpo, debemos considerar que debemos permanecer unidos, solo constituidos en un solo sentir, de un solo proceder. Una de los principios fundamentales que debemos mantener para poder funcionar en unidad y compañerismo es la humildad y el amor. Son dos cosas importantes, claves para poder permanecer en unidad y en compañerismo. La humildad y el amor. Nuestra cabeza, que es Cristo, nos dio esa maravillosa lección de humildad. Sabemos eso. Filipenses 2:6-9. Filipenses 2:6-9. Leemos entonces. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo manifestó su amor, hermanos, en que dio su vida por su iglesia. Él fue vituperado, golpeado y humillado para salvar a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. ¿Cómo entre nosotros no podemos soportarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros? Si Cristo padeció por nosotros, también nosotros debemos soportarnos y tolerarnos en humildad y amor los unos a los otros. Esa es la cuestión. Creo que es en 1 Corintios que dice, el Señor nos exhorta a que a veces es mejor dejarnos defraudar. No contender. A veces es mejor dejarnos defraudar. Y ese es el principio de compañerismo y unidad. Por eso debe prevalecer la humildad y el amor. Ahora bien, esto lo hemos dicho a nuestros hermanos. Ahora, para nuestros amigos que nos visitan, que nos escuchan a través de la emisora o que nos ven por internet, quiero decirle que si usted no es miembro del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted no tiene vida. Usted puede respirar, usted puede caminar, usted puede hablar, inclusive usted puede ver, pero usted está muerto. Está muerto espiritualmente. Usted necesita urgentemente ser constituido como miembro de la familia de Dios por el bien de su alma. Usted debe confesar sus pecados a Cristo, arrepentirse de su mal camino y venir a Él en humildad de corazón y así poder hacer parte de esta unidad que es su iglesia. No un edificio físico, sino un edificio espiritual donde Cristo es la piedra angular. Él murió en la cruz para darnos vida eterna y solo en Él puede hallar la paz que necesita su alma. Venga a Él, reconcíliese con Él para que pueda disfrutar del fruto de la unión con su iglesia. Él puede perdonar sus pecados, darle vida eterna y evitarle que vaya al infierno por toda la eternidad. Desde ahora usted puede disfrutar del compañerismo de hermanos que pueden orar por usted y acompañarlos. No hay compañerismo sin unidad, ni unidad sin compañerismo. Solo en Cristo esto es posible. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que tú edificas tu iglesia. Sabemos que nos debemos a ti primeramente, que debemos convivir como hermanos sabiendo que nos necesitamos los unos a otros y así te exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias para poder amarnos y soportarnos, para poder ayudarnos, para ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y manifestar amor a través de acciones claras que puedan satisfacer las necesidades profundas de nuestros hermanos. No nos permita, Señor, estar ajenos a estas necesidades, sino ser activos para tu santo propósito y hacer que avance tu reino, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.